y después lo descargo. Ya, perfecto. Nuevamente, muy buenas noches para todos. Muy agradecido por la concurrencia a esta charla. Es una charla técnica gratuita. La idea es que podamos compartir algunos de nuestros conocimientos relacionados con lo que son los esfuerzos, las deformaciones y las deflexiones en estos pavimentos que prácticamente es uno de los más usados, ¿no? Que son los pavimentos flexibles. Quien les habla, mi nombre es Waldo Márquez, yo soy ingeniero civil, soy de Bolivia, como les estaba comentando, llevo muchos años ya viviendo en Lima, tengo el grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente me encuentro desarrollando el doctorado también en Ciencias de la Ingeniería en la misma universidad. Y estos temas de la ingeniería de pavimentos y lo que es la gestión de infraestructura vial como tal ha sido uno de los temas en los cuales he tenido la oportunidad de desempeñarme ya muchos años. Me ha tocado hacer proyectos en diferentes partes, Bolivia, en Chile, en Perú, en Costa Rica, también nos ha tocado hacer algunos proyectos más internacionales, como unos proyectos en Australia. Así que son temas que los vamos a ir desmenuzando, ¿no? Y en esta oportunidad yo represento a la empresa Coincruz. Coincruz es una empresa de consultoría e ingeniería. Tenemos sede en Perú, pero ahora con las tecnologías y la forma de conectarse, la verdad es que se ha ampliado mucho, ¿no? El espectro de que uno pueda estar conectado en Perú y pueda estar trabajando para cualquier otro país, ¿no? Recientemente hemos hecho algunos otros proyectos en México, así que siempre hay posibilidades de poder seguir trabajando, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? En una primera instancia, nuestra área es la ingeniería vial, ¿ya? Va todo su espectro, en sus distintos niveles y especialidades. Cuando hablo de distintos niveles, me refiero a desde los perfiles o desde un punto de vista más grande, desde los conceptuales hasta los de detalle, ¿no? Así que esa es la parte que nosotros nos dedicamos, y la parte más específica y de la especialidad es lo que es ingeniería de pavimento, ¿no? De lo que va relacionado con el diseño de pavimentos nuevos y rehabilitaciones, la evaluación técnica tanto para la evaluación de los daños, lo que es la funcionalidad, lo que es la deflectometría y otros, ¿no? Y también lo que va relacionado con la evaluación económica y técnica, que es lo que va relacionado con el HDM4. Y últimamente nos ha tocado hacer algunos proyectos forenses en donde la idea es identificar por qué llega a fallar un pavimento en una condición temprana, ¿ya? Entonces, eso es parte de los servicios que nosotros estamos dando. Tenemos alianzas en Perú con varias especialidades, en lo que es, por ejemplo, la parte de la evaluación de funcionalidad y deflectometría. Tenemos las alianzas y podemos apoyar también en diferentes otros países, ¿no? Tenemos la representación técnica de dos prestigiosas marcas. La primera es ARRB, que es una marca australiana, líder a nivel mundial en todo lo que va relacionado con desarrollo de ingeniería de pavimentos. ¿Ya? Es un referente mundial en esta especialidad. De los equipos Primax, que es una marca en realidad es sueco, es una marca de Dinamarca, valga ahí la rima, en lo que va relacionado con evaluaciones estructurales, ¿no? ARRB tiene una amplia gama de productos para lo que es la evaluación funcional, tiene los perfilómetros láser, tiene lo que son los rugosímetros. Actualmente estamos impulsando con mucha fuerza el R4, que es un rugosímetro clase 3, de bajo costo, de alto rendimiento, y cumple con todas las características de un clase 3, ¿no? Tenemos otro que es el Walking Profiler, que es un equipo que es de bajo rendimiento, pero de alta precisión, es un equipo clase 1, ¿ya?
Entonces, esto lo trabajamos también con la empresa Elbec, que es la empresa distribuidora a nivel varios países de Sudamérica y Centroamérica, así que nosotros los apoyamos en los temas técnicos. Y en temas de evaluación estructural, estamos con los equipos Primax, como ya les había mencionado, donde tenemos los deflectómetros de impacto, donde aquí está el Primax 1500, que es el que se utiliza normalmente para carreteras, ¿ya? Estos después están los 2500 y están los de 3500, ¿no? Y los de 3500 son deflectómetros que puede simular altas cargas, porque son 350 kilonewtons. ¿No? Para dar una referencia, nosotros usualmente cuando trabajamos en carreteras, estamos alrededor de los 40-50 kilonewtons, lo usual, pero eso tiene la capacidad de llegar hasta 350, entonces se puede hacer análisis específicos y puntuales que son bien interesantes. Ya no entra nuestro famoso AASHTO 93, sino que vamos a tocar algunas de las cosas que nosotros vamos a ver en esta pequeña clase introductoria, ¿no? Y los deflectómetros livianos, que sí están marcando la pauta porque están sirviendo mucho para hacer un proceso de recambio a lo que son los densímetros nucleares. ¿Ya? Los densímetros nucleares tienen una serie, si bien son equipos muy útiles, muy buenos, muy prácticos, pero al hecho de ser nucleares ocasiona de que tenga mucha regulación y eso hace que sea engorroso. Y adicionalmente están midiendo un dato que no es un dato estructural, sino es un dato constructivo, entre comillas, ¿no? Entonces, con los deflectómetros de impacto en capas granulares, deflectómetros de impacto liviano, podemos hacer también la medición del módulo y a partir de la medición del módulo determinar lo que serían los procesos de compactación. Ya eso es a grosso modo a lo que nosotros nos dedicamos para que ustedes lo puedan tener en cuenta ante posibles y eventuales proyectos o eventualmente compras que estén interesados a partir de lo que nosotros podamos apoyarles. Esta presentación se da en el marco de un curso que nosotros estamos lanzando a partir del 21 de junio. Ya es un curso de especialización en evaluación técnica de pavimentos, en el cual le vamos a dar un poco más de información al final de esta charla, pero hemos querido en este caso transmitir la mayor cantidad de conocimiento, ¿ya? Lo estamos dando en convenio con dos instituciones de Bolivia, en este caso, que es la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Colegio de Ingenieros Ingenieros Civiles, ¿ya? Así que los invito a quedarse hasta el final para que puedan ver todo el contenido que nosotros vamos a dar en este curso, ¿no? Ya, y ahora entrando a nuestros temas, ¿no? Esta charla nos vamos a entrar en lo que son esfuerzos, deformaciones y deflexiones en los pavimentos flexibles. Usualmente nosotros siempre estamos pensando en las deflexiones, ¿ya? Las deflexiones es un indicador importante del comportamiento estructural que pueda tener un pavimento flexible. Pero no podemos olvidarnos de los esfuerzos y las deformaciones porque a partir de esos es que nosotros vamos a poder verificar el real comportamiento de las estructuras, ¿ya? Nosotros como ingenieros civiles estamos muy relacionados, no siempre estamos relacionados con los esfuerzos de formaciones, y eso es lo que al final a nosotros nos permite poder hacer análisis con un mayor detalle, ¿ya? Entonces, vamos a ir entrando. Esta presentación, para respetar los derechos de autor, está en gran parte estructurada en función de este documento que es del Instituto Mexicano del Transporte. La verdad es que es un muy buen trabajo realizado por varios autores muy conocidos también dentro del rubro y es una publicación relativamente reciente, así que por eso nos hemos basado en gran parte de esta presentación en el contenido de este documento, ¿ya? Y ya entrando en materia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que nosotros buscamos cuando estamos diseñando un pavimento, ¿no? Y en general un pavimento flexible, ¿no? En primera instancia,
yo siempre se los pongo, nosotros como somos ingenieros de pavimentos, nuestros objetivos son dos, básicamente dos. El primero, los usuarios. ¿Qué significa? Dar un servicio seguro, cómodo y expedito para los usuarios. Eso desde el punto de vista de la funcionalidad, de la seguridad, de que el confort hacia los usuarios que van a estar transitando por la ruta. Pero también está el de transmitir las cargas y distribuir esas cargas de tránsito para proteger las capas inferiores de lo que es el efecto del agua, ¿ya? Si bien el agua es nuestro elemento más complicado de manejar, ¿ya? Hay otros, ¿ya? Que esos también son importantes considerar. Quizás en algunas realidades no se toman muy en cuenta, pero por ejemplo, el congelamiento es algo que sí nosotros tenemos que tomar muy en cuenta por las características de los materiales, eh, las características pluviométricas, y alguna serie de otros más que van a ir impactando directamente sobre las características y el comportamiento de nuestro pavimento. Ya dicho sea de paso, cualquier duda, pregunta, aporte que ustedes quieran hacer dentro de esta charla, bienvenidas y que estamos ahí para aportar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros hacemos esto no es que lo estamos haciendo recién, sino que ya tiene un buen tiempo, ¿ya? Y viene desde prácticamente muchos años atrás dentro de la historia, pero en gran parte todo el diseño de pavimentos se ha desarrollado desde un punto de vista empírico, ¿ya? Donde, por ejemplo, en su inicio se relacionaba el indicador CBR y a partir del CBR se determinaban los espesores. Ya cuando empieza a verse que los caminos es un elemento estratégico de los países, empiezan a haber inversiones muy fuertes y empiezan a desarrollarse metodologías de diseño. Hay una de la que estamos nosotros seguros, todos involucrados, es con el experimento del ASHO, que después se convierte en ASHTO, donde por primera vez entra en un desarrollo empírico, pero un desarrollo empírico sustentado, científico, con lugares en donde se hicieron mediciones, donde se tomaron los datos y con eso lograron obtener unos resultados. Esta parte empírica se ha generalizado, ¿ya? Creo que no me equivoco si digo que en prácticamente todos los manuales de diseño estructural de pavimentos de Sudamérica hay una componente empírica, ¿ya? Del AASHTO 93 principalmente. Entonces ya ha pasado muchos años. Y actualmente el estado de la práctica está en un proceso entre transición de un empírico a un empírico mecanicista. Eso es lo que está actualmente. Pero el estado del arte, y eso es la otra parte que nosotros tenemos que ir ya tomando en cuenta porque es una realidad, el estado del arte, que es el estado del conocimiento, está tendiendo a convertirse en mecanicista. ¿Ya? Otro tema que critica mucho a lo que fue la prueba del ASHTO y a la utilización de esta metodología hasta nuestras épocas, es que cuando se hizo la prueba del ASHTO, fue muy reducida, ¿ya? Fue muy reducida. ¿Por qué? Porque en las repeticiones de carga solamente se llegó hasta 1.000.000 de ejes equivalentes. 1.100.000, si la memoria no me falla. Actualmente, nosotros cuando hacemos un diseño, ya estamos más o menos acostumbrados de 10 millones y cuando son autopistas podemos llegar a valores mucho más altos y eventualmente estar por encima de los 100 millones. Entonces, la proyección de esa metodología hacia futuro, hacia los resultados que nosotros queremos, la verdad es que es bastante incierta, ¿ya? En lo que fue la prueba ASHTO y las actualizaciones que hubieron, uno de los grandes logros fue el de incorporar la confiabilidad y la variabilidad, que básicamente son factores de seguridad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos aumentando los valores de confiabilidad y de variabilidad, por ejemplo, estamos aumentando el valor del coeficiente de seguridad. Así, por ejemplo,
tenemos una carretera que puede tener hasta un factor de seguridad superior a 4 y eventualmente si estamos valores mucho más altos puede tener 5, 6 y hasta 7. Entonces, eso es prácticamente la razón por la cual hay mucha crítica hacia los métodos empíricos y el que uno esté constantemente ahora mirando hacia lo que es ya la parte mecanicista, que es la que va relacionada con tensiones, deformaciones, deflexiones y cargas. ¿Ya? Eh, Creo que hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si no tenemos ningún comentario, seguimos. Como les digo, queda abierto para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta o cualquier comentario, ¿no? Y ya entrando en materia, cuando estamos hablando de los métodos mecanicistas, lo importante, y eso es fundamental para entender el comportamiento de con lo que uno va a trabajar, es saber qué características tienen los materiales con los cuales uno va a enfrentarse con los diseños, ¿ya? Cuando uno está trabajando, puede encontrarse materiales de distinta índole, ¿no? Lo usual es que nosotros como ingenieros, dentro de lo que es nuestra formación, siempre estamos tratando de trabajar en la parte elástica del espectro. ¿Ya? Aquí tenemos un comentario. Sí, efectivamente, Wilder, eh, pero tiene esas limitaciones. O sea, la metodología como tal del Ashton 93 tiene esas limitaciones y está reconocido ampliamente, ¿ya? No es que, o sea, el Ashton 93 se ha validado con el tiempo, o sea, se ha ido validando, pero tiene sus detractores, ¿ya? Entonces, si no fuese así, si siguiese habiendo el Ashton 93, no hubiesen hecho lo que es la metodología empírico-mecanicista. Entonces, hay que aprovechar esos avances para que uno pueda ir incorporando esos detalles. De hecho, muchos de los países, prácticamente gran parte de los países, han ido ya incorporando las metodologías mecanicistas desarrolladas por ellos mismos, por los países mismos, para poder ir supliendo esa situación del H93. Y hay ejemplos, hay muchísimos. Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Costa Rica, Brasil también tiene sus propias metodologías, entonces ha habido un avance significativo en esos temas. Tenemos otro comentario, la guía no dice nada en caso de sobrecarga por encima de lo legal y el no considerar en nuestros diseños qué tensionales producirían en la carpeta asfáltica o en las zonas de tensiones. Las sobrecargas, entre comillas, sí la considera a partir del cálculo del eje equivalente, ¿ya? Eh, pero está disimulado. En cambio, cuando uno entra los efectos de ver qué es lo que efectivamente ocasiona, por ejemplo, nosotros trabajamos con un eje equivalente y hay muchas metodologías, y especialmente en donde son de altas cargas, donde se habla de espectro de carga. Por ejemplo, cuando se diseña mecanicistamente para aeropuertos, ya uno habla de un espectro de carga. Significa que no solamente estoy transformando todo a un valor, sino que lo que voy haciendo es eh, considerando la situación en la que yo voy a estar sometiendo a mis pavimentos. ¿Ya? Por ejemplo, un avión A380 tiene unas características completamente diferentes. ¿Ya? Diferentes tipos de configuraciones de ruedas van a ocasionar distintos tipos de tensiones. ¿Ya? Y muchas gracias por los aportes, con eso hacemos más entretenido y los que quieran abrir su micrófono, con todo gusto, ¿ya? Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en este rango, ¿ya? En donde estamos dentro de los rangos elásticos,
¿sí? Y siempre estamos tratando de evitar pasar a lo que ya serían las partes plásticas, donde ya hay una cierta deformación que ya no es tan recuperable, ya no es recuperable. Cuando estamos nosotros trabajando con estos en la parte elástica, lo ideal es que esto se comporta muy bien en lo que son los cementos, los concretos. Funcionan bastante bien, aunque también tienen su situación más detallada, ¿no? Cuando ya estamos hablando, permíteme un segundo que voy a admitir unos amigos, unos colegas, ya. Cuando ya estamos hablando de materiales elastoplásticos, ya estamos hablando de los materiales, por ejemplo, granulares o los suelos. ¿Ya? Los materiales granulares o los suelos tienen un comportamiento elastoplástico. De ahí es donde aparece, por ejemplo, nuestro famoso amigo, el módulo resiliente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estos materiales, estamos, entre comillas, intentando de que se comporten dentro de esto. Y toda gran parte de la teoría de pavimentos la maneja dentro de este rango. Pero hay otros materiales, como los asfálticos, que tienen una combinación de dos comportamientos, ¿no? Que son materiales reológicos que a bajas temperaturas, un ratito, que a bajas temperaturas tienen un comportamiento elástico, aumenta la temperatura y tiene un comportamiento viscoelástico, y cuando aumenta la temperatura ya se convierte en viscoso. ¿Sí? Por eso es que el asfalto es uno de los materiales más nobles que tenemos cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque podemos manipularlo al calentarlo, podemos trabajarlo y cuando ya entra en su funcionamiento, puede estar trabajando entre estos dos rangos, ¿ya? Cuando nosotros entramos en esto, ya nos estamos metiendo en un comportamiento que se podría considerar como no lineal. Volvamos aquí. Cuando estamos dentro del ámbito elástico, eso es algo que nosotros creo que lo tenemos desde el principio dentro de nuestros análisis de resistencia de materiales y el comportamiento de los pavimentos, siempre estamos tratando de que se comporte dentro de la ley de Hooke, que hace la relación entre las deformaciones y las tensiones de una manera lineal, teniendo la pendiente entre la relación tensión-deformación, el módulo, ¿ya? Y hace unas suposiciones, ¿ya? Porque en general los materiales son heterogéneos, pero en este caso, para simplificar, lo considera como homogéneo, que eso es una de las cosas que nosotros hacemos mucho cuando estamos diseñando. Lo otro es que consideramos que hay isotropía, ¿ya? Que significa que el comportamiento se va a comportar siempre dentro o sea, va a ser el mismo. Entonces, en ese caso, nuestro análisis siempre se restringe entre el módulo y el Poisson. Y esos son nuestros dos datos que son los más importantes dentro de lo que es el manejo del ámbito elástico, ¿no? Y este es nuestro prisma, nuestros elementos básicos cuando nosotros estamos haciendo el análisis de elementos, ¿no? Y aquí tenemos las ecuaciones fundamentales de las deformaciones en X, Y, Z. A su vez, tenemos las tensiones también, las tensiones con las cuales nosotros vamos a ir trabajando. Y hay una relación entre los distintos elementos para poder llegar a obtener las ecuaciones con las cuales nosotros vamos a llegar a trabajar. Eso desde el punto de vista elástico, ¿ya? Ese, a la larga nosotros, cuando queremos entrar en nuestro análisis, usualmente nos desempeñamos en esta parte, en este ámbito. No queremos que pase hacia el otro lado. Y queremos que nuestras tensiones y nuestras deformaciones estén limitadas, ¿ya? Para que es un comportamiento que sea un poco más difícil de estudiar, pero ahora, con el desarrollo de los software, con el desarrollo de los modelos, con el desarrollo que ha habido, sí podemos hacer análisis no lineales, ¿ya? En esta charla no nos vamos a meter mucho en el análisis no lineal, pero sí es algo que nosotros sí podemos hacer,
y eventualmente podemos incorporar mucho más información cuando estamos trabajando ya con elementos finitos, ¿ya? Que esa es otra especialidad que también requiere de un conocimiento específico. En esa parte sí vamos a hacer una introducción con bastante detalle dentro del desarrollo del curso. ¿Ya? Aquí hay algunos datos que son importantes siempre tener en mente para saber más o menos dónde uno está parado. ¿Ya? Los módulos elásticos y los Poisson, como les decía, son los dos elementos más importantes con los cuales uno trabaja cuando está desarrollando estudios dentro de lo que es el ámbito elástico, ¿no? Si, por ejemplo, las carpetas asfálticas convencionales normalmente tienen un módulo que va entre 2000 y 4000 y usualmente se comporta en unos 3500, ¿no? El Poisson es 0,3 y así, ¿no? Los asfaltos, capas asfálticas con asfaltos modificados aumentan el módulo y con eso reducen el Poisson también. Las bases estabilizadas también tienen características y también su Poisson, y las bases que son granulares y normalmente la subrasante, estamos nosotros llegando, queriendo tener valores relativamente buenos para que haya una buena capacidad de soporte. ¿Ya? Esta parte es importante tenerla en mente o tenerla como referencia, porque cuando nosotros entramos a hacer lo que se conoce como el retrocálculo, ¿ya? Retrocálculo, tenemos que entrar con lo que se conoce entregar módulos semilla. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque si no tenemos una noción clara de los módulos, probablemente los resultados que nosotros obtengamos no van a ser representativos o van a dar cualquier cosa, ¿ya? Entonces ahí es donde entra nuestro conocimiento y saber cuál es el ámbito con el cual nosotros tenemos que trabajar respecto a los módulos y a los Poisson, que son elementos fundamentales para el comportamiento, ¿no? Bueno, esto es lo que ya les había comentado. Un comportamiento viscoelástico es el que tiene el asfalto, ¿ya? Es aquí eh, lo que ha sido SuperPay, por ejemplo, fue un estudio muy detallado para ver el comportamiento del asfalto, para caracterizarlo adecuadamente el asfalto, para poder ver cómo obtener los módulos, cómo obtener las características y poder estudiar ese comportamiento, ¿no? Eso también en muchos casos se incorpora dentro de las metodologías, ¿ya? O sea, hay muchas metodologías que ya vienen incorporando muchos de los datos, ¿eh? Por ejemplo, eh, el módulo se lo calcula a partir del contenido de asfalto y del contenido de vacíos, por ejemplo, y de la granulometría, o de una serie de otras características para poder determinar cuánto es el módulo, ¿ya? Entonces eso es también toda una especialidad. El asfalto es uno de los elementos importantes que nosotros queremos tener. Permítanme un segundo. Tengo aquí a alguien que me está rayando. Una lástima. Ya, parece que había una... Bueno, entonces, eso desde el punto de vista viscoelástico, ¿no? El otro elemento que nosotros tenemos que hacer con mucho énfasis es el análisis del comportamiento de las cargas. Aquí tenemos una pregunta. Andrés dice, los módulos elásticos para capas asfálticas difieren en temperatura y velocidad. Correcto. ¿Cómo se aplicaría ese concepto en la adopción de los módulos semilla? Eso efectivamente tiene su forma de analizar, ¿ya? Ahorita vamos a entrar en ese tema. Vamos a revisar, Andrés. Entonces las cargas, ya nosotros tenemos diferentes estrategias para manejar las cargas, ¿no?
Normalmente nosotros estamos hablando de un eje simple rueda doble, en el cual se hace una serie de simplificaciones, y tenemos las ruedas, y eso nos llega a un área de distribución. Eso en la parte más simplificada de lo que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Podemos desarrollar una serie de elementos, porque se ha encontrado de que puede ser una elipse, puede ser un rectángulo, puede tener diferentes configuraciones, puede tener una serie de otras características que nos van a permitir a nosotros determinar cuál es el área total de impacto de la carga, porque si nosotros sabemos el área total de impacto de la carga, podemos definir cómo se va a distribuir esa carga. ¿Ya? Entonces, esa es una parte importante que uno tiene que analizar. Y cuando uno está queriendo hacer un análisis dinámico, ¿ya? Puede optar con otros elementos, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, eh, colocar situaciones que van a afectar al comportamiento de los módulos con esto, por ejemplo. Este es un software que se llama 3D Move, que es muy bueno, ¿ya? Porque te permite hacer una serie de simulaciones en diferentes condiciones para obtener el comportamiento en la dinámica del vehículo y por ende en la dinámica del asfalto. Y bueno, también están las configuraciones ya especiales como estos, que en realidad no están tan pensados para un pavimento asfáltico como tal, pero uno las puede analizar desde un punto de vista mecanicista, porque los conceptos van más allá de solamente el asfalto, ¿no? De hecho, a mí yo estoy haciendo el doctorado en estos momentos en temas de altas cargas, ¿ya? Y por ejemplo, he estado viendo los diseños que se llegan con estos camiones grandes, y esos camiones, ¿no? Los diseños son de 3 metros, ¿no? De 3 metros de altura, así que ahí estamos con una situación diferente y que para nosotros es importante poder tenerlo con claridad. A ver, aquí Andrés está haciendo otro comentario. Dice, se sabe que si el área de contacto se disminuye y hay mayor presión, ¿qué efectos tensionales se tendrá al adoptar presiones reales de inflado en nuestro diseño? Instituto del Asfalto. Efectivamente, cuando uno infla más la rueda, ¿sí? Significa de que el área de contacto se disminuye y por ende la carga se distribuye en un área menor, y eso induce mayores tensiones, ¿no? Entonces, uno tiene que ir haciendo esas correcciones al momento que uno va haciendo los análisis. De hecho, hay situaciones en las cuales no es solamente la presión de inflado. Ahora me ha tocado mirar un estudio en el cual se dieron cuenta que la separación de los ejes estaba influyendo, ¿ya? O sea, había tanto un efecto por el tema del inflado, pero también había un efecto por el tema de la ubicación de los ejes, y de la separación de las llantas. Entonces, todo eso es algo que nosotros tenemos que irlo incorporando dentro de nuestros análisis. Eso lo vamos, se analiza también y se tiene su especialidad. De hecho, una de las cosas que también afecta es que nuestro análisis es estático, básicamente. Y ahora hay un enfoque muy hacia el análisis dinámico. Eso lo vamos a ver un poco más hacia el final. En otra pregunta, Marcos Oyola, ¿van a enviar las diapositivas? No, solamente este video sí lo vamos a subir al canal de YouTube de CoinCruz. ¿Ya? Y bueno, dependiendo de la respuesta de la carga, nosotros vamos a tener ciertos elementos que son parte de nuestro análisis, ¿no? Por ejemplo, la deflexión máxima, eso afecta a todo el pavimento, nos va a permitir ver qué deterioro es el que se puede estar regatillando, puede ser un efecto de fatiga, o un efecto de formación permanente o ahuellamiento rodera, dependiendo de cómo se quiera utilizar. La deflexión también se lo aplica a todo el pavimento, permite determinar los módulos elásticos,
se lo hace a partir del retrocálculo. Se puede determinar los esfuerzos principales para ver los módulos resilientes, esfuerzos horizontales, que están también relacionados con los modelos de fatiga y agrietamiento, y todos los tipos de esfuerzos que para nosotros son importantes y los tenemos que considerar para poder evaluar si efectivamente estamos teniendo algún problema en la estructuración de nuestras capas. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura convencional, nos interesará saber cuál es nuestra deflexión, aquí está nuestra deflexión, cuáles son nuestras tensiones verticales y nuestras tensiones radiales o tangenciales, para ver que aquí no se me produzca una fatiga, ¿ya? Para que no se me produzca una fatiga y empiece a romperse y después empiece a aparecer una grieta piel de cocodrilo. O que las bases, en este caso, aquí dice hidráulica, pues son las bases granulares, puedan ir mayor a sus tensiones máximas y por ende pueden ocasionarse deformaciones que no son las que uno está queriendo, ¿no? O en la subrasante, en función de las deformaciones verticales, poder encontrar deformaciones permanentes, ¿no? Que eso es uno de lo que uno está tratando de evitar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pavimentos, entre comillas, semirrígidos, porque tiene alguna capa estabilizada, también nos interesa ver el comportamiento en los distintos niveles en los cuales nosotros queremos analizar y poder después incorporar lo que son los modelos de comportamiento, ¿ya? Aquí hay otra que es un tipo full depth, donde es prácticamente una gran capa asfáltica que se coloca prácticamente sobre la suprasante, y hay varios análisis que nosotros queremos hacer, ¿no? Para poder obtener las deflexiones. Esto es lo que les iba diciendo. Hay la carga, en realidad para nosotros nos va induciendo unas tensiones de formaciones, como las que nosotros estamos viendo aquí, pero las configuraciones de las cargas se tendrían, para hacer un análisis completo, lo que nosotros hacemos es hacemos una simplificación y aplicamos un concepto de superposición. En ese caso, la superposición, tenemos aquí un eje tándem, un eje doble, rueda doble, y lo que vamos haciendo es, si queremos ver cómo están las tensiones en ese punto, empezamos a verificar en las diferentes posiciones para ver la sumatoria de los esfuerzos y deformaciones en ese punto, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos hablando de los ejes tridem. Y aquí sí es lo que les estaba comentando, ¿no? Este es un tridem, pero ¿qué lo define como tridem? Ahí se las lanzo esa pregunta. O sea, si nosotros vemos, efectivamente vemos 3 ejes y doble rueda en cada uno, ¿no? ¿Qué más falta para que se pueda definir como tridem? ¿Qué creen más que falta? Y eso es algo que yo, en lo particular, y yo soy bien sincero, no me había puesto a pensar, ¿ya? Pero efectivamente hay una situación, y eso es parte de lo que uno tiene que estar analizando, correcto, Fernando, para determinar la configuración de los ejes y definitivamente pensarlo como que están en ejes, como un eje tridem, por ejemplo, como un eje tridem, la separación de los ejes influye. Y cuando uno está, por ejemplo, en la ruta y está haciendo los pesajes, debería adicionar al peso y a la presión de inflado, medir la separación de los ejes. Porque en función de esa separación de los ejes, se puede, a lo mejor estos dos, voy a poner otro color, estos dos trabajan como un eje tándem, y este, por la separación que tiene con el otro, puede estar trabajando como un eje simple, rueda doble. Y eso nos puede ocasionar una mala estimación, en el caso de la metodología AASHTO,
de una mala estimación de los ejes equivalentes con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Entonces, y hay esos camioncitos que no sé si han visto, que levantan, tienen una rueda que se levanta. Puede ser una trasera o hay otras que están en el medio. Entonces, ahí hay que analizar bien cómo uno coloca esa información, por ejemplo, cuando uno está haciendo el análisis para un método AASHTO, ¿no? Para determinar factores destructivos, ¿ya? Pero eso, al igual que aquí, como se ve en la presentación, si nosotros tenemos un TRIDEM y queremos saber cuál es el valor aquí, lo que vamos haciendo es ir analizando mediante la superposición para poder llegar a obtener los valores que efectivamente son los que nosotros queremos determinar en este punto A. Eso es una simplificación que también se hace. Podría hacerse de otra forma, pero esta simplificación es suficiente para nosotros dentro de lo que sería nuestra ingeniería, ¿no? Dentro de los tipos de análisis, ya les había comentado, básicamente tenemos tres, ¿ya? El análisis lineal, donde estamos todo queriendo que estemos trabajando dentro del comportamiento elástico de los materiales, ya les había comentado, y también el análisis no lineal, en donde en la no linealidad entra el comportamiento, empieza a depender del estado de los esfuerzos, de la forma de la aplicación de la carga, de las condiciones climáticas, por ejemplo, de si es un material tratado o no tratado. Entonces, por ejemplo, un análisis que entre comillas se ha incorporado es nuestro amigo el famoso módulo resiliente, que si bien se lo obtiene a partir de una correlación con el CBR, lo ideal sería poder hacer un análisis con unas máquinas triaxiales para poder determinarlo apropiadamente y poder sacar el resultado con el cual nosotros vamos a tener que trabajar esa no linealidad, ¿ya? De hecho, cuando uno está haciendo los análisis en no linealidad, eso no son muchos los software que lo hacen, ¿ya? Esto ya se hace más a nivel de software, ¿ya? Hay que tener igual cuidado con los datos con los que uno trabaja. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con lo que es la metodología del AASHTO mecanicista. En sus primeras versiones, y creo que ahora se mantiene igual, uno va trabajando con 3 niveles. Y en función de los niveles en los que uno va trabajando, empieza a estudiar, a incorporar más información. Empieza a incorporar, por ejemplo, en un primer nivel solamente te interesa el módulo. En el segundo nivel, el módulo se obtiene a partir de las características de los materiales, a partir de otros elementos, de las temperaturas y una serie de otras propiedades de los materiales, ¿no? En un nivel ya entra uno, por ejemplo, a analizar este tipo de comportamientos. Entonces uno entra con más detalle cuando uno está haciendo ese tipo de análisis. Ahorita no podría responderte, Andrés, no lo recuerdo de memoria, ¿ya? Es un análisis, es un ensayo, me ha tocado verlo solamente un par de veces, a mí en lo particular, cuando estaba haciendo la maestría, me tocó ver una determinación de un módulo resiliente porque la máquina triaxial no es algo que esté muy disponible, es un equipo caro, por eso es que usualmente en la ingeniería vial se lo extrapola a partir del módulo resiliente, perdón, a partir del CBR. ¿Ya? Pero sí es una máquina que sí es importante tenerlo, ¿no? De hecho, en algunos proyectos se ha pedido, aquí en Perú se pide hacer el análisis y a veces hay que sacar afuera las muestras. Y la otra método de análisis ya es cuando entramos a elementos finitos. ¿Ya? Elementos finitos es una discretización del comportamiento real que pueda tener una estructura. ¿Ya? Yo ahora dentro de los cursos de doctorado estaba tomando un curso de elementos finitos, tengo que terminarlo todavía, pero sí es una utilización bien interesante cuando uno está queriendo hacer análisis más detallados, ¿ya?
Por ejemplo, en el caso de, me tocó hacer un análisis con elementos finitos para losas en minería subterránea, ya donde las cargas son muy grandes y las tensiones y deformaciones que transmiten esos vehículos grandes, camiones mineros subterráneos, son muy grandes. Estamos hablando de prácticamente 50 toneladas, 60 toneladas en el eje, ¿no? Entonces, eso ¿cómo uno lo puede simular? No se puede utilizar AASHTO, un análisis no lineal no nos funciona tan bien y hemos tenido que entrar a discretizar con elementos finitos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos importantes cuando uno ya está haciendo este tipo de análisis? Uno es la discretización, ¿ya? La forma en que yo voy a ir armando mi estructura. Cada uno de estos cuadraditos que se ven aquí, cómo yo los voy a ir armando para que funcionen. La formulación de las ecuaciones constitutivas de los materiales de cada uno de estos elementos y las matrices de rigidez, que las matrices de rigidez están asociadas a cómo cada uno de los elementos interactúa con los elementos de su alrededor. ¿Ya? Y por último, ahí viene la resolución de los esfuerzos y deformaciones de cada uno de los elementos discretizados. Por eso es que cuando a veces nosotros hacemos un análisis con elementos finitos, tenemos que dejarlo un par de horas, o a ver si es muy discretizado y queremos hacer un análisis muy fino, que dejarlo un día, 2 días, ¿sí? Para que siga corriendo, mientras va haciendo el análisis elemento por elemento. ¿Ya? Pero al final lo que a nosotros nos va a importar es poder ver qué es lo que pasa en ciertos lugares puntuales para, a nivel de ingeniería práctica, qué es lo que nosotros vamos a ir utilizando, ¿no? Software de elementos finitos hay muchos, ¿ya? Por ejemplo, el Everfe, que si bien es un software pensado para pavimentos rígidos, también se puede utilizar para hacer análisis en pavimentos flexibles, ¿ya? Porque al final los elementos constitutivos están basados en los módulos que uno vaya colocando. Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque? Nosotros lo que vamos buscando es determinar las tensiones y las deformaciones, para que a partir de esas deformaciones, de esos elementos, podamos identificar la cantidad de ciclos que podría pasar cada uno de estos ejes, ¿ya? Y a la larga, dependiendo de la metodología que uno vaya a utilizar, la cantidad de ciclos puede ser mucho más o menos restrictiva, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo con método del Asphalt Institute, si la memoria no me falla, creo que se permite que la carpeta asfáltica puede llegar hasta un 10%, creo, de falla. Ahorita no tengo de memoria, pero creo que puede llegar hasta un 10%. Entonces, con ese valor se calcula la cantidad de iteraciones y con eso se obtiene la cantidad de veces que puede repetirse esta carga, ¿ya? Lo mismo pasa para las deformaciones permanentes, que digamos sería como el agüellamiento. En ese caso el agüellamiento puede estar definido como máximo 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Más allá podría ser peligroso. Entonces también se define como para poder determinar esas deformaciones permanentes. Entonces, lo que uno va haciendo es esto, ¿no? Este es el método clásico para el análisis mecanicista, ¿no? Y la determinación de las deformaciones en los proyectos, ¿ya? Tenemos la configuración del pavimento, ¿ya? Nosotros establecemos las capas y determinamos las propiedades de cada una de las capas, ¿no? En algunos casos se puede colocar la información climática, donde hay modelos climáticos. Modelos climáticos son complicados de manejar, ya no son tan fáciles. La información que se necesita para poder incorporar esos modelos climáticos hace que la metodología se hagan complicadas. Por eso es que, de hecho, en el AASHTO en la metodología empírico-mecanicista del AASHTO hay un apartado completo para lo que es modelos climáticos, ¿ya? Una vez que se tenga eso, se analizan los modelos de respuesta, ¿ya? La respuesta en los esfuerzos de formaciones y deflexiones,
se ven los modelos de fatiga, se incorpora lo que es el tráfico y se analiza si ese análisis es satisfactorio o no es satisfactorio, ¿no? Si no es satisfactorio, se vuelve a iterar. Por eso es que esta es una metodología iterativa, ¿ya? Y al ser una metodología iterativa, lo que uno va buscando es llegar a lo óptimo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No hay que olvidarse de que cuando nosotros estamos hablando de todo esto, o sea, de todos estos elementos que estamos incorporando en nuestros análisis, tenemos que hablar de una confiabilidad en el diseño. Y esa confiabilidad se incorpora también a partir de los modelos para fatiga o deformaciones permanentes, y en función de eso uno va desarrollando, verificando si los diseños están correctos o no. Esta metodología prácticamente está incorporada en todos los software que nosotros conocemos, ¿no? Desde el Visir, el SM5, el MEPADS, que es una metodología que a mí me gusta bastante porque es la metodología sudafricana, la metodología australiana que también está ahora, también está funcionando bien. Este es el 3D Move Analysis, que es el que les comentaba también. Y bueno, prácticamente gran parte de los software están desarrollándose con estos análisis, ¿no? Pero entonces, todos estos software que nos van a permitir hacer los análisis, en realidad lo que van haciendo es, resuelven esta pregunta, ¿no? ¿Cómo determinar las deflexiones y las deformaciones? Y para eso hay muchos estudios, por eso es que les hablo, esto como les digo, les hablo el libro del Instituto Mexicano de Transporte, donde hace un análisis bastante detallado de diferentes metodologías, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el sistema monocapa de Bucinesc, perdón, que tiene ya buenos años, pero que aún sigue siendo utilizado para poder hacer análisis dentro del espectro elástico, ¿no? De ahí viene Newmark, Fadum, Dani, Casales, y eso para lo que son sistemas monocapas. Sistemas bicapa, Burmeister, ¿ya? Que de hecho, o sea, de paso, Burmeister contribuyó mucho a las metodologías de análisis. Uno utiliza Burmeister también cuando hace, se llama sistemas equivalentes, ¿ya? Entonces permite poder tener un análisis con mayor detalle, ¿no? Vamos a verlo. Aquí Andrés, un nuevo comentario. Podemos ver de incorporarlo, ya, pero el curso está más que nada desde el punto de vista de la evaluación técnica, no tanto del análisis técnico. Ya eso lo vamos a ver. Sí se puede incorporar, no habría mayor problema, ¿no? Pero el tema es que nosotros cuando pasamos de bicapas, hay tricapas, cuatricapas, para 5 capas, hay una serie de soluciones, pero al final ya nosotros podemos encontrarnos con n capas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una capa asfáltica, la capa asfáltica puede a su vez dividirse en 3, podemos tener otras configuraciones, eventualmente puede haber configuraciones mixtas y hay una serie de otras situaciones que son importantes para nuestros análisis que ya requieren de apoyo informático porque ya no se puede desarrollar de una manera clara como a lo mejor podía ser con estos sistemas de monocapa o sistemas de bicapa, ¿ya? Y uno de estos es una resolución que está disponible en esta página web, ¿ya? Está disponible en esta página web que en lo personal a mí me gusta mucho, me gustó mucho porque es bastante didáctica. Se la voy a presentar aquí. ¿Está? ¿Ya? Ese es el análisis en donde uno puede colocar hasta 5 capas. Como les decía, están los módulos, están los Poisson y están los espesores. Están las características de la carga, ¿ya? Las características de las cargas, y uno puede ir evaluando en diferentes puntos, ¿no? Yo quiero evaluar, por ejemplo, a nivel de la deflexión directamente encima, si tengo aquí el valor de la deflexión, o puedo también obtener cuáles son las tensiones, ¿sí? O deformaciones, ¿no? Esto es bastante útil
a mí me gusta porque está en Excel, eh, está protegido, ¿ya? Ahí le recomiendo no desprotegerlo, pero funciona muy bien, yo lo he probado y me ha estado funcionando bastante bien con los resultados comparando con otro software, ¿ya? Ha dado muy buenos resultados. Pero una de las cosas que sí, el hecho de mantenerlo en Excel permite hacer algo que a lo mejor nosotros lo vemos y lo hacemos cuando estamos trabajando en análisis de retrocálculo, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo que sí me lo voy a compartir, voy a compartir la pantalla. Hay un ejemplo bien interesante en el cual no solamente yo puedo, aquí voy a aumentar un poco, perdón, para que se vea mejor. Se ven las dos pantallas, ¿no? ¿Sí? ¿Me pueden dar un like si se ven las dos pantallas? Sí, sí, se observa. Ya, perfecto. Bueno, seguramente muchos de ustedes habrán conocido varios software de retrocálculo, ¿ya? Varios software de retrocálculo. ¿Qué es el retrocálculo en sí? El retrocálculo es una metodología en el cual hay diferentes estrategias, ¿ya? Pero dentro del análisis lineal, lo que yo quiero es hacer de que mi análisis, de que a partir de, por ejemplo, la determinación de las deflexiones que yo obtengo, las deflexiones que obtengo con el deflectómetro de impacto, pueda hacer un ajuste, así como se ve en este gráfico, entre lo que yo he medido, ¿ya? Entre lo que yo he medido y lo que estoy obteniendo a partir de un ajuste de una deflexión. Entonces, yo voy haciéndolo a partir de los módulos, voy jugando con los módulos, porque esto prácticamente para mí son datos, los datos del espesor y los datos del Poisson, voy jugando con los módulos hasta poder llegar a un espesor que pueda ser, perdón, a módulos que puedan ser representativos para mi análisis, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, esta es una planilla, yo la creé, se la puedo, eso lo voy a subir dentro de la información, vamos a ver si la puedo subir, ¿ya? Pero lo que nosotros buscamos es hacer que se ajuste, ¿ya? Entonces, esto es lo que hacen prácticamente todos los software. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a enlazar esta información con este dato, ¿ya? Y lo que yo podría ir haciendo en este mi análisis es comenzar a iterar, ¿no? Si yo puedo comenzar, yo sé que mis módulos deberían estar entre cierto valor, entonces, para que vaya ajustando. A lo mejor puedo aquí comenzar a jugar con 3200, ver cómo ajusta, ahí ajustó un poco mejor. Aquí el error, por ejemplo, está entre lo que yo estoy midiendo, entre lo que he medido y lo que estoy obteniendo de la utilización de las ecuaciones. ¿Ya? Estoy obteniendo aquí. Y este es el error, que básicamente el error va a ser la diferencia entre lo medido, claro, lo medido menos lo calculado dividido entre lo medido. Entonces lo que yo voy buscando es obtener el menor error. ¿Sí? Pero yo tendría que ir jugando con todos estos módulos. Y ahí es donde comienza el meollo del asunto. ¿Cuántas combinaciones podría tener? Infinitas o muchísimas, ¿ya? Entonces, podría yo ir jugando, por ejemplo, y comenzar a iterar dentro de unos rangos, ¿no? Yo puedo comenzar y empiezo a ver de que esto se empieza a ajustar, ¿sí? Pero, ¿cómo lo hace
los otros software? ¿Cómo ajustan? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha utilizado software de retrocálculo? Creo que no lo tengo anotado aquí. Correcto, el Elmot, hay un montón. Por ejemplo, yo estoy abriendo ahorita el BACFA, ¿no? Que lo único que hace es un análisis muy similar. Aquí estamos tomando nosotros nuestros datos de las estructuras y estamos tomando nuestras deflexiones. Tenemos nuestras cargas y lo que le decimos es back calculate. Y lo que va haciendo, va ajustando cada uno de estos valores hasta llegar a una convergencia, ¿no? Y cuando llega a la convergencia, ya para. Este, por ejemplo, es uno disponible, libre. Correcto, Germán. Ya, entonces uno tiene y puede ir, lo están utilizando así con sus datos directos. Pero entonces se debería poder hacer algo similar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si yo utilizo en el Excel esta herramienta que es el Solver? El Solver, no sé si alguno de ustedes lo ha utilizado. El Solver es una herramienta de búsqueda de objetivos, ¿ya? Y sirve de mucho, ¿ya? Yo la comenzaba a incorporar ya en los análisis cuando quiero iterar y quiero iterar hasta que me converja hasta llegar a un máximo o un mínimo. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa a mí? Es que ese mínimo, pero que este error sea el mínimo, que los ajustes lleguen adecuadamente a lo que nosotros vamos a ir obteniendo. ¿Y cuáles son los lugares en donde vamos a iterar? Vamos a iterar en eso que son los módulos. En este caso vamos a mover todos los módulos. Entonces, le decimos ahí y le decimos resolver. Esperar un poco porque no es tan rápido, es un algoritmo más arcaico, ¿no? Correcto, Germán. Entonces, lo que ella está haciendo es haciendo la optimización. Aquí me está volviendo a preguntar Marco, no sé si escuchaste cuando ya respondí antes, no se van a entregar diapositivas, solamente se va a subir el video. Ahí sigue, ahí está corriendo. Y esto es lo genial de hacerlo de esta forma, ¿ya? Porque funciona bastante bien en Excel y lo único malo es que toma tiempo, porque dependiendo de la estructuración, dependiendo de los módulos, uno tiene que ya ir teniendo idea, ¿no? Por eso yo les decía que cuando empezamos, esto de los módulos semilla es muy importante tenerlos más o menos ajustados para que puedan converger, entre comillas, más rápidamente. Cuando ponemos cualquier cosa y no tiene una lógica adecuada, puede salir cualquier situación y no es lo correcto, ¿no? Podríamos probarlo, Germán. Que dice aquí, Andrés, Solver es una herramienta muy útil para, como te digo, optimización. ¿Ya? Entonces, eso, como dice Andrés, funciona bastante bien para los objetivos que nosotros estamos buscando. Sí toma un poco de tiempo, ¿ya? Está tardando un poco. Pregunta Fernando, ¿por qué las deflexiones se corrigen a una temperatura de 20 grados centígrados? ¿Qué sucede o cuál es el comportamiento de las carpetas a la temperatura de 20 grados centígrados?
En realidad es una convención, Fernando, ¿ya? O sea, es como que se asumió de que un comportamiento ideal y que se comportaba dentro de un comportamiento adecuado era que se asuma a 20 grados centígrados, ¿no? Las metodologías Ashton 93, por ejemplo, prácticamente uno tiene que normalizar, ¿no? Normalizar por carga y temperatura. Así que eso es parte de lo que está dentro de la normativa y dentro de lo que se... aquí sigue, parece que mis módulos estaban muy lejos o está tardando un poco. Aquí Germán también nos pone un comentario que dice, bibliografía recomiendan a 30 grados para países tropicales. Puede ser, por eso les digo, o sea, hay cosas que uno tiene que irlos ajustando a las características propias, ¿no? Ah, mira, eso tendría que verificar Germán para ver si las deflexiones las hace a 30 grados. Ahí ya terminó de hacer la iteración y logró converger. ¿Ya? Logró converger, pero ahí hay que comenzar a mirar los resultados, ¿no? Mira, el módulo inicial, aquí lo que voy a hacer es ponerle un formato, ahorita voy a hacerlo un poquito más grande. El módulo de la carpeta asfáltica quedó un poco alto. Este sí puede ser para un estabilizado. La base sí suena razonable. Pareciera como que la base y la subbase estarían muy similares y la subrasante también suena razonable, ¿no? Entonces con eso uno logra hacer, voy a hacer un poquito más grande aquí, hacer un retrocálculo. Cosa que aquí lo estamos viendo en vivo, en directo, cómo se hace, y no es una caja negra como la que nosotros encontramos cuando utilizamos los software, ¿no? Aquí pregunta, ¿hasta qué geófono es recomendable corregir por temperatura? En realidad se tendrían que corregir, se corrige el principal, donde está la deflexión, y tendría que, para el análisis, tendría que corregirse prácticamente todos. ¿Ya? ¿A qué tipo de ecuación se está usando para ajustar las deflexiones? Aquí debe ser logarítmica o polinomial, perdón, deflexión. En este caso lo está ajustando tendría que ver, ¿no? Para ver cuál es el ajuste que está dando dentro del análisis. Aquí lo está haciendo todo internamente. No estoy haciendo un ajuste donde yo pueda escoger cuál tipo de análisis es. ¿Ya? Pero lo usual es que sea polinómica. ¿Ya? Pero también hay algunos casos en los cuales se ajusta con algunas logarítmicas, ¿no? Creo que el módulo de rasante debe ajustar por un factor. Bueno, pero ya la idea es mostrar, ¿ya? La idea es mostrar y estamos obteniendo una configuración bastante buena. Lo único que a mí me llamaría un poco la atención sería el módulo asfáltico, que estaría bastante alto, ¿no? A lo mejor es un asfalto modificado, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, entonces, eso solamente como una parte de lo que es la evaluación estructural, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ¿por qué es importante que nosotros sepamos todo el tema de las evaluaciones, de los esfuerzos, de formaciones, de flexiones? Porque esto nos permite poder hacer análisis como el que nosotros estamos haciendo. Y una vez que tenemos estos módulos, ¿ya? Una vez que tenemos estos módulos, nos permite que nosotros podamos volver
Y teniendo los módulos, podemos calcular las deformaciones. Y con esas deformaciones, aplicamos los modelos de fatiga o los modelos de deformaciones permanentes, u otros, porque hay varios, ¿ya? Para poder determinar hasta dónde puede soportar esa estructura del pavimento. Sí, correcto. Hay que tener mayor información, ¿no? Por eso es que es una evaluación técnica. Una evaluación técnica. Si solamente nos fuésemos con los datos del deflectómetro, a lo mejor podemos tomar unas decisiones que no sean las más correctas, ¿no? Aquí Andrés, si tenemos módulos altos en las carpetas asfálticas, nuestro esfuerzo disminuye, es por eso que la importancia de tener módulos reales. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso desde el punto de vista de la utilización de lo que serían los métodos elásticos. ¿Ya? Aquí los retrocálculos, que es parte de la evaluación técnica, lo que busca es que nosotros obtengamos los módulos y con esos poder hacer los análisis respectivos. ¿Ya? Lo que viene de nuevo, y eso es algo que lo vamos a conversar solamente aquí rápidamente, cuando nosotros estamos haciendo la deflectometría, usualmente paramos el vehículo, aplicamos la carga, 40 o 50 kilonewtons, y inducimos esta deformación, que es lo que se conoce como nuestro cuenco de deformaciones. En ese cuenco de deformaciones podemos hacer nuestro famoso retrocálculo y poder hacer algo similar a lo que hemos hecho hasta hace un momento, ¿no? Aquí esto es deflectometría de impacto, FWD. ¿Ya? En el curso, ¿qué programas de retrocálculo se van a enseñar? Bueno, en realidad vamos a utilizar los que tengamos disponibles, ¿no? El BACFA, el ELMOT, hay otros más. En algunos casos vamos a utilizar el Excel también. O sea, hay bastantes alternativas, ¿no? Así que por ese lado sí vamos a utilizar algunos software de retrocálculo y algunos desarrollados por parte nuestra, ¿no? Por ejemplo, el retrocálculo en AASHTO para determinar lo que es el EP, nuestro famoso EP, que después se convierte en número estructural, se calcula y se determina a partir de un conocimiento del comportamiento elástico de las capas, ¿ya? Entonces, esa demostración de dónde sale eso para poder llegar a obtener ese famoso valor de EP, sale de un análisis del comportamiento de las capas. Entonces, a veces el software nos va a ayudar a hacer las cosas, simplificar las cosas, pero no necesariamente va a ser el que nosotros vayamos a utilizar. Hay muchísimo, o sea, Modulus, hay el Abaco, hay el Sirly, hay un montón, o sea, hay un montón. Entonces, por eso es que con el desarrollo de la tecnología se ha podido ir avanzando mucho y con eso se puede desarrollar, ¿no? Tengo a alguien que está con... Los salchetes que estaban en la mesa, ¿quién lo ha guardado? ¿Dónde está? Un ratito que voy a silenciar a alguien. Ah, ya se silenció. Ya, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Que a partir de lo que vienen los nuevos desarrollos, ¿ya? Y de que se ha logrado tener una adecuada regresión entre los deflectómetros normales y los deflectómetros de avance continuo. Ya no sé si les ha tocado ver, pero ahora hay una tendencia muy marcada en que ya no se utiliza un deflectómetro de impacto, sino se utilice deflectómetros móviles. Aquí es un FWD y aquí estamos hablando de un TSD. Este es un FWD, es un Falling Wave Deflectometer, y aquí estamos hablando de los Traffic Speed Deflectometers. Y lo que van haciendo es, ya no están midiendo directamente la deflexión, como lo que medíamos en su inicio, sino lo que están haciendo es medir la velocidad de la deflexión, ¿ya? Y en la derivada, donde se sacan las pendientes,
se obtiene la deflexión. ¿Ya? Entonces, con eso hay un avance significativo en la metodología de medición, en la metodología del retrocálculo, ¿ya? Y en el uso que nosotros estamos teniendo para poder llegar a dar los resultados que buscamos para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, no vamos a entrar en mucho detalle, ¿ya? Yo también estoy queriendo utilizar lo que es la velocidad de la deflexión en lo que es mi tesis, y me parece muy interesante porque ha sido un avance significativo, porque ahora tenemos una tendencia a todo lo que es online y de tiempo real, y con esto sí se puede lograr, ¿ya? Así que son bastante interesantes como temas nuevos en los cuales nosotros nos vamos a ir empapando, y hay que irlos estudiando porque se está convirtiendo ya, en su momento era 1 o 2 los que había, ahora en Estados Unidos creo que hay 4, en África hay como 3, en Australia hay unos cuantos más, donde lo desarrollaron, en Dinamarca también hay, en Europa hay también varios, entonces no tarda mucho en comenzar a llegar estas tecnologías a Sudamérica, y se van a comenzar a interiorizar, y nosotros vamos a tener que adecuar y entender estas nuevas formas de analizar las estructuras, ¿no?, de los pavimentos. Y ahí vienen los análisis dinámicos, ¿ya? Eso es lo que yo tengo hasta el momento. Siempre algunas recomendaciones finales. Es importante de que uno esté atento a lo que vaya viniendo. Y siempre lo bueno y malo es que ahora está todo disponible. Y como está todo disponible, a veces empiezas por aquí y tú querías irte por acá y terminas yendo por aquí, porque la información te empieza a llevarte por este lado y volver otra vez, que está bastante complicado. ¿Ya? Por eso son estos cursos, porque la idea de estos cursos que nosotros estamos queriendo lanzar, como este, es el de poder llevarlos de la mano con un enfoque completo, un enfoque integral, desde todas las etapas y mirando el fin, ¿ya? Como les decía, estábamos haciendo algunos proyectos y algunas empresas que se compraron equipo, porque la compra de equipo es fundamental para poder hacer las evaluaciones, querían quedarse básicamente con la medición. Pero la medición no sirve de nada si no entiendes cuál es el resultado que uno le va a entregar al uso que le va a dar. Ya, por ejemplo, yo mido deflexiones, bien, ¿no? Pero si yo sé que la deflexión, si me da dentro de un rango, o voy a tener estas características, o no sé cuáles son la composición de mi estructura, o ya empiezo a encontrar algunos deterioros. Por ejemplo, en algunas normas para el desarrollo de la deflectometría, no solamente se corrige por temperatura o por carga, sino que también se corrige por estacionalidad y se corrige por deterioro del pavimento. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que nosotros en nuestra metodología no lo tenemos tan claro, pero que también hay en otras partes y que suena razonable el de incorporarlo, ¿no? Entonces, la idea, y esa es parte de este curso, vamos a seguir haciendo unas charlas más, como promocionando el curso. Es un curso que va desde la evaluación de las solicitaciones, tránsito clima, las evaluaciones de las condiciones del pavimento, desde lo que es la evaluación superficial. Hay diferentes metodologías. Normalmente a uno le piden hacer PCI y después le dice, con ese PCI modela el modela HDM4. Y no son tan compatibles que digamos. Entonces, ahí hay que tener cuidado al momento de que cuál va a ser el fin que uno va a utilizar dentro de las metodologías de evaluación de daños. La evaluación funcional de pavimentos, donde va relacionado con lo que son la perfilometría, la seguridad, que va relacionado con las mediciones de la textura y la resistencia al deslizamiento, la evaluación estructural de pavimentos, con lo que es un enfoque mecanicista, como algo que hemos visto ahora, ASHTO 93, ¿ya? Diseño de las rehabilitaciones. Normalmente, cuando menos de la forma que yo lo hago, aquí desarrollamos las rehabilitaciones y después vemos el comportamiento futuro
en los modelos de comportamiento que ya están cargados dentro del HDM4, para que a partir de eso podamos nosotros sacar los planes y sacar el ciclo de vida, ¿ya? O sea, analizar el ciclo de vida para poder llegar a tener toda la película clarita. Entonces, ahí los invito a poder registrarse, a poder entrar a este curso. Como les decía, está para el 21 de junio. Ya es un curso que lo estamos planeando bastante completo porque es de 80 horas. Ya vamos a ir entrando en el detalle con bastante detalle, y no solamente nos quedamos en la parte práctica, pero en la parte teórica, sino que también entramos en la parte práctica, ¿ya? Con algunos ejercicios y algunas tareas para que ustedes también puedan desarrollar, ¿ya? Como les decía, lo estamos desarrollando en convenio con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Colegio de Ingenieros Civiles, ¿no? Así que aquí está la inversión, y son $400, ¿ya? Para el público general, para los miembros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia están 350, para estudiantes que puedan acreditar está en $280, ¿ya? Así que aquellos que puedan estar interesados, muchos de ustedes tienen mi WhatsApp, así que pueden estar ahí haciendo haciendo las consultas y eventualmente registrarse, ¿no? Eso es lo que yo tengo por el momento. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. La idea es que sea de lunes a viernes, desde de 7 a 10 de la noche, ¿ya? Y hay que ajustar también porque hay diferentes horarios, ¿ya? Por ejemplo, la hora en Centroamérica es una hora menos, pero la hora contra Paraguay es una hora más, por ejemplo. Entonces, tenemos que ajustarnos a los horarios de los participantes que vayan a entrar, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Me pueden dar ahí un dedito si todo quedó claro? Si no me dan dedito, me quedo ahí con la incógnita si efectivamente se entendió, ¿no? Un par de preguntas. Todo claro. Perfecto, Yuri. Muchas gracias. El costo del programa HDM4, en este caso no está incluido el HDM4, ¿ya? No, si estuviesen interesados, tendríamos que llegar a tener una cierta cantidad de personas, ¿ya? Una cierta cantidad de personas para poder hacer una compra de versiones estudiantiles, ¿ya? Porque el HDM4 en su última versión está alrededor de unos $5.000, ¿no? Entonces, podríamos formar un grupo de unas 10 personas y con eso ya se puede llegar a comprar, ¿no? Así que eso puede ser una alternativa. Muchas gracias a ti, Wilder. Gracias por el aporte. Y bueno, si no tenemos más preguntas, invitarlos a inscribirse dentro del curso. Vamos a profundizar en todos los detalles que hemos dado el día de hoy y vamos a seguir dando algunas charlas informativas más en el transcurso de estas dos o tres semanitas que llegan hasta que comience el curso. ¿Ya? Muchas gracias a todos. ¿Cómo se acredita ser estudiante? Se acredita a través de algún documento que permita, ¿no? Que lo permita acreditar. Puede ser algún certificado de notas reciente o algún documento o algún carnet de estudiante, no sé, alguna cosa así, ¿no? El video sí se va a subir a nuestra página web, pero a nuestras redes sociales, así que para que ustedes lo puedan tener ahí, ¿no? Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos hasta por el próximo.